Pseudociatalgia. El tal mentado dolor del ciático es un padecimiento intenso que recorre a la persona que lo padece desde la zona lumbar baja hasta la pierna, pasando por el glúteo y llegando incluso al pie. En realidad, lo que se está sufriendo en estos casos es una irritación o compresión del nervio ciático. Pero la realidad indica que no en todos los casos de dolores en esta zona obedecen al nervio ciático. Es muy importante llegar al correcto diagnóstico para poder indicar el tratamiento adecuado. Hoy, en Televida con Salud, nos referiremos a las pseudociatalgias, esos dolores engañosos que muchas veces tienen una resolución mucho más sencilla de lo que imaginamos. Y estamos aquí con Virginia Gili y Duilio Gusardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de pseudociatalgia, este famoso dolor ciático que es tan famoso que generalmente se le atribuye a un montón de dolores que no lo son, ¿verdad? Exactamente. Bueno, la idea era acercarle a la gente una posibilidad de diagnósticos diferenciales, porque muchas veces los dolores que empiezan en la región lumbar o en la región glútea y se irradian a la pierna son muy comunes. Y lo lamentable es que la mayoría de la gente ante este tipo de dolores recibe una información de que seguro es el ciático o que el ciático es el único posible culpable, lo cual no es cierto. Y a veces hasta se medican en función de un ciático que no está molestando. Se estudia, se medica, se trata en función de un único diagnóstico posible. Entonces lo primero que hay que decir es que los dolores de origen del ciático son más bien los menos frecuentes dentro de todos los dolores que pueden hacer una irradiación hacia las piernas. La mayoría de los dolores no son los dolores del ciático típicos que implican muchas veces un compromiso funcional en el que igual el paciente no puede directamente caminar, no puede extender la pierna, tiene un dolor continuo que lo incapacita por compromiso en general no del ciático verdaderamente, sino de la raíz S1 o L5 que se origina de la lumbar por una hernia de disco. Ahora, la mayoría de la gente le sacan una resonancia, tiene una hernia de disco, porque la mayoría de los mayores de 50 años, el 30% tiene una hernia de disco. Entonces, listo, ya está, tenemos el diagnóstico de que tu dolor seguro viene de la raíz esa. Y no es cierto, o sea, que vos tengas una hernia de disco no quiere decir que ese disco herniado esté comprimiendo la raíz y esté dando ese dolor típico, porque la mayoría de la gente no te cuenta ese dolor típico de se me irradia, no puedo caminar, es como un cordón, un fuego, una electricidad por la cara posterior de la pierna. Eso no es lo que la mayoría de la gente te cuenta. Y esto se traduce en un montón de tratamientos de gente que no le responde el tratamiento. Claro, entonces vienen con una resonancia, me dijeron que es el ciático, me sacaron la resonancia y sí, tenía la hernia de disco, y ahora hace un mes que estoy tomando pregabalina, corticoide, antiinflamatorio, me hicieron un bloqueo y no funcionó, me hicieron 5 diclofenac intramuscular en 5 días seguidos y no funcionó, y no sé cómo resolver este problema del ciático. Bueno, lo primero que tiene que pensar, señora, o señor, que no es un problema del ciático. O sea, lo trataron como tal y no funcionó aún con un tratamiento completo e intensivo. Bueno, más para sospechar de que no hay que seguir golpeando en ese diagnóstico, sino buscar un diagnóstico alternativo. Y también algo que yo les digo siempre a los pacientes es que la hernia de disco o la patología estructural que tenga en los estudios por imágenes la tiene todos los días por igual, no cambia, y los dolores en general tienen fluctuaciones, entonces ahí está marcando un componente dinámico del dolor que no tiene que ver con la hernia de disco, porque la hernia de disco está todos los días de la misma manera, entonces eso también es un punto a tener en cuenta. Es más, hay mucha gente que tiene hernias de disco y no tienen síntomas. Sin duda, por eso. Entonces, ahí pasa lo que decía Virginia, de tener en cuenta dos posibilidades, que son posibilidades que no dependen de la imagen, sino del examen físico y el interrogatorio, que son las causas ligamentarias y las causas musculares, que no salen en ninguna imagen, porque no hay ninguna imagen que te diga degeneración de este ligamento, o si lo dijese, no implica que va a tener el dolor por eso. De nuevo, no asociemos siempre la clínica a la imagen. Dentro de las causas ligamentarias es súper común los dolores de origen sacroiliaco, y ahí son dolores que por ahí se le irradian a veces a las piernas, pero como decía Virginia, a veces, cuando el paciente está mucho tiempo sentado
o a la mañana temprano cuando se levanta, que se levanta con gran rigidez y que después de hacer un par de cosas mejora después de 15, 20 minutos, pero primero se levanta con rigidez lumbar. Sí. Y lo cierto es, la mayoría de las personas mayores de 50 años tienen una disfunción de la articulación de la pelvis y muchas veces estos dolores sacroiliacos generan dolores ligamentarios que pueden aparentar ser un dolor del ciático. Y que quizás llevan un tratamiento mucho más sencillo, ¿no? Sin duda, porque no estamos tratando nervios, estamos tratando ligamentos, que además la articulación de la sacroiliaca es una articulación bastante superficial, entonces realmente se puede acceder con infiltraciones locales con determinadas sustancias que son regenerativas, no usamos corticoides, sino que se usa dextrosa, plasma rico en plaquetas, cosas como para reparar ese ligamento y que la articulación esté más firme y haga que no haya contracturas musculares asociadas, y eso en general resuelve el dolor con mucha más velocidad que las medicaciones por boca. ¿Y esto le puede pasar a unas personas que sí han tenido efectivamente problemas con el ciático? Claro, o sea, podés haber tenido un dolor ciático verdadero en algún momento, pero de nuevo, con esas características de verdadero, de en ese momento no puede caminar, Ahora tengo... No, el 20%, se me irradia un poco a la pierna a las 7 de la tarde, después de estar mucho tiempo parado. Perfecto, no es lo mismo. Es otro dolor. Por más que una vez tuviste el ciático verdadero y ahora tenés una pseudociática, que es otro dolor con otras características y otro tratamiento. Bárbaro. Bueno, vamos a destinar el tema de los tratamientos a otro programa, pero podríamos mencionar básicamente cómo se trata esto, ¿no? Sí, acá en realidad faltó mencionar, por ejemplo, los grupos musculares que pueden dar irradiación a la pierna y que pueden inclusive llegar hasta tobillo, que es una irradiación bastante parecida a las ciatalgias verdaderas. Entonces, digamos, la característica que tienen este tipo de dolores es que se solucionan rápidamente, en general, con terapias regenerativas, con técnicas de estabilización, con kinesiología, con terapia manual. No hace falta ni antiinflamatorios ni corticoides, de hecho no responden, o sea, no es que si uno lo diera funciona, no funcionan, son justamente los dolores refractarios de ese tipo de medicación. Claro. Entonces es muy fácil, o digamos, no sé si muy fácil, pero sí es muy adecuado el tratamiento médico en este tipo de dolores. A la misma gente cuando te dice, yo me hago calor y masajes y se me mejora mucho, no te estás haciendo calor y masajes en el ciático y ningún dolor del ciático o de compresión por una hernia de disco mejora con calor y masajes. Claro, entonces ya de por sí eso te tendría que hacer pensar de que ese lugar donde vos estás aplicando calor y masajes, que en general es un tendón o un músculo, es el lugar que vos estás tratando y que está mejorando y que era la causa. Claro, totalmente. Entonces, por eso digo, en el mismo relato del paciente, no es necesario ni una resonancia ni 25.000 placas como para darse cuenta de dónde viene la cosa. El mismo relato del paciente en general te da la respuesta. Bueno, como tantas veces, el objetivo es evitar que la gente se cometa errores con respecto a los diagnósticos y entienda las cosas mal y vaya directamente a lo que tiene que hacer. Vamos a direcciones y teléfonos, después otro día vamos a tratar los tratamientos específicamente. Bien. Bueno, estamos en 1 de mayo 1901 y los teléfonos son 481-2594 y 423-7430. Bueno, muchas gracias. Gracias. Continuamos con más Televida.